Programa enmarcado en el cuadro azul, un poco lo que veníamos comentando respecto a esta etapa. Bien, después tenemos el diagnóstico físico y diagnóstico legal, ¿no? El artículo 37 del Decreto Supremo 014 nos dice que de no haber observaciones en la etapa anterior, ¿no? Y la etapa anterior a la etapa de diagnóstico es la de evaluación de la documentación, ¿no? La verificación del documento, ¿no? Esta es la etapa anterior. Y entonces, de no haber observación en esta etapa, o de haberlas levantado, de ser el caso, se les observó y levantaron la observación, el ente de formalización realizará el diagnóstico. Eso es lo que me indica, ¿no? Aplicando lo establecido en el artículo 15 del reglamento de la ley 31145. El artículo 15 nos habla en extenso de lo que es el diagnóstico, cómo se debe elaborar el diagnóstico. Y aquí les comento algo adicional. Próximamente ya va a salir, se está por emitir ya con una resolución ministerial el diagnóstico, el lineamiento de diagnóstico que va a ser aprobado por el ministerio. Bien, ¿qué más dice? El predio está dentro de una unidad territorial respecto del cual ya se realizó el diagnóstico. Los especialistas del gobierno regional, se entiende, proceden a evaluar la libre disponibilidad del terreno solicitado, situación que se debe advertir en el informe técnico legal. Lógicamente, si, como dice la presentación, si hay una unidad territorial y sobre esa unidad se ha hecho un tema de diagnóstico y dentro de ese espacio, de esa unidad territorial, está el predio materia de formalización, este predio eriazo, terreno eriazo, habilitado, está dentro de esta UT y, vuelvo a repetir, existe un tema de diagnóstico, ¿no? ¿Qué quedaría por parte de la brigada, del gobierno regional, de evaluar la libre disponibilidad de ese terreno que han solicitado? Y esta libre disponibilidad se debe advertir en el informe técnico legal. Bien, pero aquí hay un tema, acá hay un tema que es importante tener en cuenta, que no lo dice la presentación. Si bien es cierto, la unidad territorial puede que tenga un diagnóstico, hay que también ver qué tan antiguo es este diagnóstico, porque puede que el diagnóstico, este diagnóstico ya haya variado en el tiempo, ¿no? Imaginemos que en su momento, como se ve y he visto a lo largo de la costa, instalación muchas veces de tendidos de electricidad de alta y media tensión, ¿no? Cuando se jala corriente desde las torres estas de la red eléctrica que hay a nivel nacional, ¿no? Se jalan hacia determinados lugares con torres de media tensión, ¿no? Para llevar energía eléctrica. Y puede que en su momento, cuando se hizo el tema de diagnóstico, no existían algunas de estas líneas de conducción de, de- de media tensión, pero actualmente hay. Entonces habría que actualizar de todas maneras ese diagnóstico. Puede que en su momento no haya existido de repente eh, eh, gasoductos enterrados, ahora sí hay. Puede que en su momento no haya habido alguna infraestructura, ¿no? Y en el momento que a la actualidad sí hay. Y entonces, a pesar de que hay diagnóstico, habría que actualizar ese diagnóstico con un informe complementario, ¿no? Eso sería un tema, un comentario adicional a lo que dice la presentación. Entonces, los especialistas proceden a evaluar la libre disponibilidad y esto lo plasman en el informe o lo advierten en el informe técnico. ¿Qué más tenemos? No procede el saneamiento y formalización si el informe diagnóstico concluye que el predio no es de libre disponibilidad. Eso es lo primero, ¿no? Si no es de libre disponibilidad, no se va a proceder con el saneamiento de esa propiedad, o de ese, perdón, de ese terreno eriazo habilitado. Situación que se configura en los siguientes supuestos, ¿no? Si el terreno se encuentra ocupado por terceros poseedores, definitivamente
no se procede con el petitorio. Si el predio se encuentra inscrito a favor de terceros, o sea, ya hay un procedimiento previo inscrito a favor de terceros como propietarios, mayor razón para que este procedimiento no se continúe, o sea, no se proceda con la formalización. Eh, si el predio está sujeto de procesos judiciales, tampoco. Está judicializado, no entra el gobierno regional a hacer en tema de la formalización, el saneamiento y formalización. Si el predio se encuentra afectado por otros derechos reales, inscritos o no en registro de predios, tampoco podría ser materia de saneamiento. Y si el predio se superpone de forma total con áreas con terrenos a los que se refiere el artículo tercero del reglamento, poco se podría ser materia de saneamiento. Respecto a esto último, imaginemos que el terreno eriazo habilitado está, parte de este terreno está cayendo de repente en una zona arqueológica, que hay restos arqueológicos y que ya la poligonal del Ministerio de Cultura ya me lo está definiendo, y el administrado pretende 15 hectáreas, por decirlo así, 15 hectáreas que las tiene habilitadas, que posiblemente las 15 hectáreas. Pero la línea de la poligonal del Ministerio de Cultura, que ya definió su ámbito donde están los restos arqueológicos, lo parte por la mitad. Y entonces, ese 50% no va a poder ser materia de formalización. Y ahí sería un escenario como para advertir al administrado que de las 15 hectáreas solamente va a ser formalizado lo que está fuera del ámbito de la jurisdicción o de las tierras que administra el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, ahí se le comunica al administrado, ¿no? Y el administrado verá si prosigue o no con la formalización. Esos son escenarios que se pueden presentar. Bien, ¿qué más tenemos? Seguimos con el tema del diagnóstico. Dice, si de la evaluación se aprecia la disponibilidad parcial, eso es lo que les estaba comentando hace un momento, se le comunica al administrado para que dentro de 10 días, hábiles de su conformidad, perdón, para continuar el procedimiento sobre el área, que es de libre disponibilidad. De no haber respuesta o pronunciar su no conformidad, se procede a declarar improcedente lo solicitado, ¿no? Ahí queda su petitorio. ¿Qué más tenemos? Dice, si el informe de diagnóstico determina que el predio no tiene antecedentes, ¿no? El ente de formalización procede a solicitar su primera inscripción de las tierras seriazas materia solicitada, ¿no? El gobierno regional tiene que primero tener bajo su dominio la inscripción del predio, ¿no? Si el predio, como les comentaba hace un momento, casi al inicio de la presentación, no hay inscripción registral, ¿no? Después de hacer las búsquedas en registros, todo, entonces el gobierno regional asume la titularidad eh, para poder después adjudicarlo, ¿no? Ese es un tema de eh, inmatricularlo a su nombre, ¿no? Y si el predio ya tiene antecedentes registrales, pues asumirá la titularidad de esa porción de terreno, ojo, de esa porción, ¿no? Solicitándola directamente a registros públicos con la presentación de un plano indicando cuál es el área que se pretende, del cual pretende asumir la titularidad para después, en el marco de estos procedimientos, adjudicarlo, ¿no? Eso es un poco lo que se menciona en esta vista. Y aquí tenemos nuevamente el flujograma, ojo, el flujograma de esta parte, ¿no? Que hablamos del diagnóstico, que hablamos de la, que hablamos también de la libre disponibilidad, ¿no? Y si es que no procede por los escenarios que hemos presentado, hemos conversado,
se emite una resolución de improcedencia. Bien, vamos avanzando. Ahora estamos respecto a la inexistencia de restos arqueológicos, ¿no? Dice, cuando producto del diagnóstico y de la inspección de campo se advierte dudas sobre la existencia de restos arqueológicos, es un poco lo que comentábamos al inicio cuando presentan su solicitud, ¿no? Sobre el predio o ámbito colindante, el ente de formalización solicita a la Dirección de Certificaciones o al Ministerio de Cultura el otorgamiento del CIRA. Eso es lo que le decía hace un momento, para lo cual adjuntará el plano perimétrico y de ubicación en coordenadas UTM, en coordenadas convenientes y la memoria descriptiva presentados por el administrador. Entonces, esa documentación presentada por el administrado, ese plano perimétrico y de ubicación, se lo pasan al Ministerio de Cultura. ¿Quién lo hace? El gobierno regional. Si el Ministerio de Cultura determina que respecto al predio en consulta, determina que, primero, cuenta con CIRA, sobre todo o sobre una parte del predio involucrado o sobre un área mayor que la que comprende, debe de comunicar al ente de formalización dentro de los 15 días hábiles contados a partir de recepcionar el requerimiento, informando si sobre la totalidad o parte del predio existen o no restos, anexando a tal caso copia o en tal caso copia, perdón, del CIRA. Entonces, si el Ministerio de Cultura indica que si hay un tema de CIRA, ¿no? sobre el predio materia de, entonces tiene 15 días hábiles contados desde que recibe ese requerimiento para informar, ¿no? Y anexará la copia de ese documento, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Por otro lado, en el otro escenario, el otro caso sería si el Ministerio de Cultura no cuenta con información, comunica al ente de formalización para que éste, a su vez, comunique al administrado a fin de que solicite directamente el CIRA al Ministerio de Cultura, ¿no? Si es que no hay, si no tiene esta información, no cuenta con esta información el Ministerio de Cultura, el gobierno se lo va a decir al gobierno regional y el gobierno regional le va a tener que transmitir o trasladar esto al administrado para que él lo solicite directamente al Ministerio de Cultura. Ahora, y el otro escenario y el último es si es que el Ministerio de Cultura no responde en el plazo indicado, el ente de formalización reiterará o reitera, ¿no? Nuevamente, y recibida la respuesta, el ente de formalización procede según sea el caso, ¿no? ¿Cuál sería el caso? Cualquiera de los dos escenarios anteriores, ¿no? Podría darse cualquiera de ellos. Bien. La constancia de zonificación, este documento también es importante. Entendamos que todos los procesos de formalización deben caer fuera del ámbito urbano o de expansión urbana. Si caen estos terrenos seriazos habilitados, están cayendo dentro de una zona de expansión urbana, y esto me lo va a indicar la información que me proporcione, la municipalidad provincial, ¿no? En el marco de sus PDU, de sus planes de desarrollo urbano, ¿no? Tendrá que alcanzarme esta información. ¿Y dónde se recoge esta información? Esta información, tan igual que la información del Ministerio de Cultura sobre la existencia de restos, esto se debe recoger y debe estar plasmado en el diagnóstico, como le dice la presentación. Y dice, de no contar el ente de formalización con planos actualizados de zonificación emitidos por la municipalidad provincial de la zona de expansión urbana, no tengo actualizado la zona de expansión urbana, dice, deberá solicitar esta información a la municipalidad en la etapa de diagnóstico. En la etapa de diagnóstico es la etapa que yo debo de solicitar esta información. Por eso yo les decía hace un momento, a pesar de que exista el diagnóstico, si el diagnóstico es muy antiguo, de unos 10 años, debo de solicitar alguna información a algunas entidades para actualizar mi diagnóstico. Porque imagínense de que si el diagnóstico es de hace 10 años y el predio materia de formalización, o sea, el terreno eriazo, en su momento, en esa época estaba en una zona rural,
posiblemente en ese momento sí era factible de formalizar. Pero si actualizo el diagnóstico y pido en la actualidad a la municipalidad provincial, actualízame o dame la información de tus zonas de expansión urbana o tu plan de desarrollo urbano, finalmente, puede que ya el predio, que en su momento estaba fuera de la zona de expansión, ya esté en zona de expansión ahora. Entonces ahí, efectivamente, es un escenario, como lo mencionábamos al inicio, es un escenario de improcedencia ya formalizarlo, ¿no? El artículo tercero, los ámbitos de exclusión, perdón, me informaba o me decía que no se puede formalizar dentro de zonas de urbanas o de expansión urbana. En la etapa de diagnóstico también nos dice la presentación, el ente de formalización debe haber solicitado dicha información a la municipalidad, a efectos de dejar constancia de la zonificación en dicho informe, ¿no? Un poco lo que veníamos ya comentando. Y aquí está el flujograma, la etapa de diagnóstico, determinar la disponibilidad, resolución de improcedencia. Seguimos ahí, inspección de campo. A ver, entramos al tema de la inspección de campo. La inspección de campo es la cuarta etapa de todo el procedimiento, ¿no? Está especificado, tipificado en el artículo 40 del reglamento, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué nos indica? Dice, determinada la libre disponibilidad, que ya lo hemos analizado, la libre disponibilidad, se programa la inspección de campo señalando día y hora para constatar ubicación y actividad agropecuaria de manera directa, pacífica, pública y continua, ¿no? Se notificará de manera personal y por escrito al administrado, anexando el cargo de recepción al expediente, ¿no? Es importante este tema, y aquí lo voy a resaltar, el tema de que la notificación, ¿no? Sea si la norma me dice que tiene que ser de manera personal y por escrito, hay que hacerlo así. Y una vez que ya se notificó, este documento de recepción por parte del administrado de haber recepcionado la notificación para realizar la inspección, este documento hay que anexarlo, como dice la presentación, al expediente. Eso es importante. Se ha dado no solamente en el tema de eriazos, sino en otros, por ejemplo, en los predios rústicos, y, y yo he podido trabajar, que he trabajado en selva y en sierra. En selva a veces al administrado se le invitaba, se le daba la invitación por escrito y el administrado muchas veces te decía, sí voy a estar. En otras veces te decía, yo no voy a estar, va a estar mi hijo o mi primo o mi representante. Y había un documento que ya estaba aprobado también por el ente que formalizador, un documento de delegación, de delegación de representación, así se llama. Y entonces ese documento se llenaba el nombre de la persona que iba a estar representando al titular. El mismo titular lo daba el nombre y lo delegaba. Podía ser su hijo, su primo, un amigo, pero él daba ese dato. Se le llenaba el documento, él firmaba, delegando esa facultad para que esté presente en momentos de la linderación. Estamos hablando de periodos rústicos. Y resulta que muchas veces no estaba presente el titular, porque ya te había advertido que no iba a estar, no estaba presente su representante, y entonces la norma nos asiste, ojo, nos asiste y nos dice, en caso no esté el titular o su representante, ojo, la autoridad local puede acompañar en la diligencia. Y entonces se hace el levantamiento catastral, se recorre el predio, se mide con el equipo, se llena una ficha y lógicamente, al no estar presente el titular, quien firma, según dice la norma, va a ser la autoridad local, que es la que está acompañando en la diligencia, ¿no? Y ese predio queda solamente con unidad catastral
y hasta ese nivel llega. Solamente se catastra. No hay ahí un tema de formalización porque no ha estado el titular, no ha presentado documentación, ni las pruebas principales, ni las pruebas complementarias, lo que ya hemos venido conversando. Eso es, estoy poniendo un ejemplo de un predio rústico. ¿Y por qué? Por la importancia que debe tener este documento, que es la notificación. Porque muchas veces, en este ejemplo que le mostraba, cuando se hacía la publicación de los planos, ¿no? Ya para los padrones, para la formalización, muchos de estos señores que no estaban, ellos se presentaban y se oponían. Obviamente es su derecho de oponerse, pero ¿qué justificaban? Que no habían estado, que no habían estado presentes. Y aquí venía el tema de por qué les recalco que esa información, ¿no? Debe estar anexada en el informe, porque era una prueba de que ellos se comprometieron, recibieron la notificación del día y hora en la que iban a estar. En algunos casos delegaban a otra persona, también con un formato de delegación de representación, que se llama, y aún así no estaban tampoco los representantes. Entonces, si ellos se oponían diciendo yo no estuve, bueno, ese es tu derecho, te opones, pero igual, como era con fines de que era solamente, quedó como catastro, en muchos de los casos era denegado su negativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien, es importante por eso tener la documentación y adjuntarlo siempre en los expedientes, ¿no? Entonces dice, se notifica de manera personal y por escrito, anexando el cargo al de recepción en el expediente. La notificación al administrado se realiza en el domicilio consignado en la solicitud y con no menos de 3 días hábiles de anticipación. O sea, yo no lo puedo notificar hoy y decirle mañana vamos a hacer la inspección, ¿no? Son 3 días hábiles, con una anticipación de 3 días hábiles se le notifica para que esté presente. ¿Y a dónde se le notifica? En la dirección que ha consignado en la solicitud, no en la que dice el DNI, no en la que dice el DNI, porque el DNI tiene información que muchas veces no ha sido actualizada. Información como qué, muchas veces como estado civil, como la dirección, ¿no? Eso muchas veces no se actualiza. Bien, la inspección se realiza con presencia del administrado, colindantes y el personal del ente de formalización, que puede ser un ingeniero agrícola, agrónomo, geógrafo forestal, agrimensor y topógrafo, o tecnista, y también un abogado, levantando un acta de inspección y la ficha catastral rural. Entonces, estos profesionales, cualquiera de estos profesionales que se menciona ahí, van a participar por parte del gobierno regional en la inspección, en la etapa de inspección de campo. Adicionalmente, tiene que ir un abogado. Se va a levantar un acta, como dice la presentación, y se llena una ficha catastral rural, debiendo ser firmada el rubro de supervisor por un ingeniero en ciencias agrarias y se deja constancia de la antigüedad de los trabajos de habilitación agrícola y o pecuario, así como el área que viene siendo trabajada. Esto último me van a permitir que haga acá una referencia. Si bien es cierto, dice que el verificador o la inspección la hace un profesional en estas carreras, ¿no? En, con estos perfiles, ¿no? Como ingeniero agrícola, agrónomo, geógrafo, ¿no? Más un abogado, ojo, ellos van a levantar, ellos van a firmar la ficha en el rubro de verificadores. Ellos van a firmar, pero si ustedes leen, dice, y una vez levantada el acta de inspección y también llenado de la ficha catastral rural, eso lo llenan estos profesionales, y dice adicionalmente, debiendo ser firmada en el rubro de supervisor por un ingeniero en ciencias agrarias. Ahí no lo firma cualquiera. Ahí ya me están indicando que el supervisor de la información que han consignado los profesionales, o sea, los verificadores, ¿no? Esa información va a tener que ser validada en todo caso por el supervisor. En la ficha hay un rubro para para que firme un supervisor. Ese supervisor tiene que ser un ingeniero en ciencias agrarias, como lo indica la norma, dejando constancia de la antigüedad de los trabajos de habilitación y o
habilitación agrícola y o pecuaria, así como el área que viene siendo trabajada. Estos dos datos de la antigüedad y el área que está siendo ocupada o trabajada se consignan en el rubro de observaciones de la ficha. ¿Ok? ¿Qué más nos indica? En campo, dice, el equipo delimitará el área efectivamente viene siendo trabajada por el administrado, adjuntando fotos. Y acá también resalto es que todo informe debe contener un panel fotográfico. Eso no se olviden. Todo informe debe tener siempre un panel topográfico. Y como les decía hace un momento, un ejemplo, me parece que a una de las participantes, si el predio de 10 hectáreas parte está cayendo en un ámbito que ya está delimitado, sea Ministerio de Cultura, sea de repente, no sé, pues una área natural protegida, ¿no? Solamente se va a delimitar lo que efectivamente viene siendo trabajado y, y que esté fuera de estos ámbitos. Y el otro ejemplo es que sí, pues efectivamente me está pidiendo 10 hectáreas. Esta es una zona que está libre, no tiene ninguna superposición con áreas administradas por alguna entidad del Estado, ¿no? Pero veo que solamente ha habilitado una parte, ¿no? De 10 hectáreas ha habilitado 7. Ojo, está bien, sobre esas 7 va a ser formalizado y se entiende que los profesionales están yendo, la brigada, en este caso el ingeniero va a levantar con su equipo solamente el área, materia de formalización, o sea, la que tenga, eh, habilitación y esté incorporada a la actividad agrícola o pecuaria. Bien, la inspección de campo dice de no estar presente el administrado, representante, colindantes, no obstante haberse notificado, se deja constancia del hecho y se realiza la diligencia. Eso puede ser un escenario, ¿no? Lo que les decía, no está presente el colindante, no está presente el titular del predio ni su representante, igual puedo seguir con la diligencia, ¿no? Pero se deja constancia en el documento, en el informe final, finalmente en el informe que se realizó esta diligencia. Lo otro es que se proceda a una nueva inspección, ¿no? Eso cuando la diligencia no se ha realizado. O sea, no realizo la diligencia y bueno, informo que no había nadie, ¿no? Y regreso a la oficina, ¿no? Y se puede programar una nueva diligencia, pero previo pago de los derechos, ¿no? Eso los gobiernos regionales lo tienen clarísimo. Por cada inspección cobran. Ahora, está en su tupa. Ahora, y se cobra por cada expediente, entiendo, ¿no? Si yo tengo con 3 personas que están en un mismo ámbito, ¿no? Cada una va a pagar por su inspección ocular, o sea, a pesar de que sean colindantes, ¿no? Entonces hay que tener claro eso. No porque vas a una zona, el gobierno regional va a decir, bueno, acá están 3 juntos, paguen solamente por uno y voy a inspeccionar los 3. Cada predio tiene que tener su recibo de haberse realizado la inspección.